Acaban de conectar unas cuantas. Vale, claro que sí. Bueno, empecemos, digamos que nuevamente agradeciendo a los que todavía están aquí desde el inicio y los que se acaban de unir. Bienvenidos. Yo soy Adriana Fuentes, CEO de Crecer. Y Crecer es una empresa que trabaja desde el crecimiento empresarial, desde el ser precisamente, de adentro hacia afuera. Por eso este tema de sostenibilidad personal es tan importante entender que aunque desarrollemos muchas estrategias de sostenibilidad empresarial a nivel social, a nivel económico o a nivel ambiental, es importante entender que si no tenemos una sostenibilidad personal, pues va a ser muy difícil poder mantener en largo plazo la cultura organizacional y todas las estrategias que ustedes apliquen hacia afuera. Como estamos adentro, se exterioriza. Entonces, hoy en sostenibilidad personal vamos a hablar de algo muy importante y es cómo podemos aprender a tener productividad consciente, bienestar integral y empoderamiento en cada una de las cosas que hacemos a nivel personal y esto cómo afecta también a nuestros equipos. Entonces, no podemos de alguna manera pensar en una sostenibilidad empresarial sin tener una sostenibilidad contigo mismo. No puedes pretender salvar el planeta o generar grandes impactos si tú personalmente en tu energía, tu salud física, mental y espiritual, pues no estás bien. No tienes hábitos eh, sostenibles que te ayuden a saber, bueno, cómo mantener mi energía, en esos picos de energía, qué debo hacer, qué no debo hacer y cómo puedo tener un bienestar integral a largo plazo entendiendo que el bienestar es como el pilar más importante, cómo estamos nosotros, se va a reflejar en nuestros equipos y en nuestras empresas, pues quiero hablar de una temática que es muy importante y es el burnout, ese cansancio extremo que muchas personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado por no tener una estrategia clara de cómo podemos ser más productivos sin destruir nosotros y a nuestros equipos. Entonces, es muy importante entender que a nivel global, el 82% de las personas están en riesgo de burnout globalmente. No es algo que solo nos afecta en Colombia o en nuestras culturas latinoamericanas, donde los horarios de trabajo son mucho más extensivos, donde a veces incluso el tema del home office se ha extendido a jornadas de trabajo mucho más fuertes, sino a nivel global, pues ha visto esta tendencia. El 46% de las personas tienen burnout frecuentemente en la TAM, ya aterrizándolo a nuestro territorio, y eso genera pérdidas anuales en temas de productividad, no solo en términos de dinero, sino en términos de capacidades personales. También se reporta una caída de la productividad en un 75%, creyendo que a veces más horas de trabajo es mayor productividad y no. Entonces, aquí quiero contarles un poco unos datos global. El 82% de los trabajadores están en riesgo, 46% están en Latinoamérica y el 55%, bueno, está en España. Estos son datos a nivel económicos de lo que implica una persona que está en burnout, está en cansancio extremo y por qué afecta la productividad. Normalmente cuando tú estás en burnout extremo, pues tu capacidad analítica baja porque estás en tanto estrés, haces muchas cosas en multitasking, pero no tienes el foco de qué es lo que debes hacer en el día a día y pues obviamente eso hace que te caiga el cumplimiento de tus tareas, tu rendimiento, tu energía. Haces muchas cosas, pero al mismo tiempo no avanzas en las tareas que tendrías que hacer. Entonces aquí es donde vamos a hablar dónde está esa conexión entre tu bienestar personal y la sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial no empieza solo con políticas verdes, empieza con personas saludables. Las empresas que verdaderamente tienen una cultura, invierten internamente en su bienestar, pues mejoran muchísimo algunos factores que de pronto no se miden en las empresas, que es el tema de la rotación, el absentismo, el verdadero nivel de productividad dentro de las empresas. Entonces, hay ya empresas a nivel global que están empezando a medir cómo
tener políticas de bienestar, de sostenibilidad empresarial, puede ayudarnos a verdaderamente crecer en otros factores económicos, incluso ambientales, tecnológicos dentro de nuestras empresas. Entonces, teniendo en cuenta o teniendo claro, digamos, estos conceptos, quiero hablar de 4 pilares que son muy importantes para poder tener esa sostenibilidad eh, ay, empresarial. Bueno, el primer pilar de sostenibilidad es el bienestar físico. Normalmente, digamos que nosotros entendemos a veces la salud desde solo una de las formas en las que podemos trabajar nuestro cuerpo y es el bienestar físico, cómo estamos, cómo hacemos ejercicio, por las mañanas, cómo activamos nuestra mente, cómo empezamos el día, cómo trabajamos. Entonces, incluso es muy importante que cuando nos levantemos, una de las cosas más primordiales es que no nos levantemos a revisar el celular, porque eso daña directamente las conexiones neuronales. Entonces, es importante que cuando nos levantemos hagamos ejercicios de respiración, podemos levantarnos, lavarnos la cara, los dientes y luego respirar, cerrar los ojos y contar de 100 para atrás. Empezamos a activar ciertas conexiones neuronales que nos ayudan a empezar el día con enfoque. Entonces, para empezar el día a nivel de bienestar mental, podemos empezar con la respiración, la concientización, y un diario, escribir hoy cómo quiero empezar el día. Y luego podemos empezar con el trabajo de bienestar físico, que puede ser 10 saltos, pueden ser, si hace este ejercicio en la mañana, 10 sentadillas, empezar con algo sencillo si no lo hacemos o si ya tenemos dentro de nuestra rutina alguna forma de activar nuestro cuerpo primero antes de empezar a trabajar o incluso de desayunar o de nutrir, digamos que nuestro cuerpo. Es importante trabajar la mente, que vaya enfocado tu energía a lo que quieres proponer en el día, luego activar nuestro cuerpo, nuestra energía, porque eso va a mejorar a nivel del día, no solo para mejorar el sueño al final del día, sino para mejorar los picos, no solo de insulina y de ansiedad y de todas las emociones con las que podemos empezar el día. Entonces es una combinación entre entender hoy cómo me levanto, cómo me siento, escribir al respecto, respirar, activar primero nuestras neuronas y luego generar movimiento con esa energía. Entonces, si a veces nos levantamos cansados, tomarnos ese vasito de agua, hacer nuestros 10 saltos, o incluso cuando nos lavamos la cara, que sea ojalá agüita fría, un hielito por 30 segundos en el cuello, nos ayuda a nivelar la energía del día, las emociones con las que empezamos. Em, el bienestar emocional, entonces, precisamente lo que les estaba diciendo, bueno, entender un poco hoy cómo estoy. A veces nos levantamos cansados, pensativos, estresados, tristes, y cuando no somos conscientes de esas emociones con las que estamos viviendo, pues bueno, en el día vivimos como en piloto automático. Entonces, apropiarlas, escribir al respecto nos ayuda a poder trabajarlas más fácilmente en el día. Ahí el tip más clave es escribir 3 cosas por las cuales estás agradecido, empezar el día agradeciendo, entendiendo qué tengo y no es de lo que no tengo, lo que no me gusta, lo que me desagrada. Y eso mejora muchísimo a nivel consciente mi energía, mi actitud frente a las cosas, frente a lo que sí quiero ponerle enfoque. Y por último, pero no por eso menos importante, el tema del bienestar social. Indiscutiblemente somos seres sociales y vemos que precisamente por eso ahora en estos modelos híbridos, pues vemos que la gente necesita ese contacto con sus compañeros, con sus colaboradores, con las personas alrededor, porque esas conexiones emocionales y significativas también nos generan mucho aprendimiento, y nos hace reconocer a nosotros, em,
no solo nuestras habilidades, sino cómo nos sentimos frente al otro. Entonces es importante no dejar de lado esas conexiones sociales desde el cómo estás verdaderamente, en el compartir y no simplemente dejarlo como en un saludo, sino que sean conexiones reales de cómo vive la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta y cómo me siento yo con ese tipo de relaciones que tengo en el trabajo. El bienestar indiscutiblemente no es un destino, es un viaje y con estos cuatro pilares podemos empezar a trabajar hábitos en cada uno de ellos. Si no los tenemos, empezar a evaluar a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, cómo estoy, cómo me gustaría estar y qué puedo hacer en el día a día, cosas pequeñas. A veces creemos que tenemos que transformar nuestra rutina 360 con hábitos extraordinarios para ser increíblemente más productivos, pero simplemente con cosas pequeñas que hagamos, una pausa, una o dos pausas activas después de cada 90 minutos de concentración laboral, puede cambiar muchísimo los ejercicios de respiración, parar, hacer ejercicios de estiramiento, ir a hablar con el de al lado 5 minutos, tomarte un cafecito, generar conexiones emocionales y luego volver el enfoque y la productividad ayuda muchísimo. Incluso a veces hasta para resolver un problema el cual llevabas ahí enfocado muchísimo tiempo. Ah, cargando. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado, hay una práctica de entender cuál es nuestro ciclo de energía y nosotros normalmente el ciclo de energía tenemos picos en la mañana donde cuando aprendemos a trabajar en bloques nos ayuda a entender en qué momento del día podemos dividir nuestro trabajo entre em, las tareas que son operativas, las tareas que son administrativas, las tareas que son, digamos que son más contestar correos, llamadas. Entonces, cuando entendemos cuándo son, cómo es nuestro ciclo de energía, no todas las personas tenemos el mismo ciclo de energía, pero normalmente hay unos bloques en la mañana donde somos altamente energéticos. No todos, hay personas que sus picos de energía empiezan después de la tarde. Entonces, entender cuando tenemos nuestro pico de energía más grande va a ser el bloque donde vamos a hacer cosas donde se necesita analítica fuerte, si tenemos que hacer propuestas, si tenemos que hacer reuniones, en esos momentos de nuestro alto energía es donde vamos a hacer las tareas más importantes del día. Y en el momento del día donde sabemos que tenemos una bajada de energía, que es normalmente donde eh, muchos, digamos, que toman su cafecito, un dulcecito o algo para mantener su pico de energía, es donde vamos a hacer cosas operacionales que no necesitamos tanta concentración, es decir, un correo, una llamada, una reorganización de cosas. ¿Y esto por qué? Porque a veces organizamos nuestra agenda sin entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo estamos energéticamente. Incluso durante la semana, cuáles son los días de la semana donde yo tengo más energía y más tiempo para poder organizarnos. Entonces, cuando entendemos cómo podemos gestionar nuestra energía y organizar esos espacios durante el día, basado en esto, nos ayuda muchísimo a mejorar no solo nuestro bienestar emocional, sino nuestra productividad en general. Ay, no me está cargando, no sé por qué. Bueno, quería proponerles como unas rutinas diarias eh, para hacer trabajo, pero no me está cargando. Bueno, es importante entender que la sostenibilidad personal básicamente es
ese trabajo que hacemos todos los días para poder tener hábitos generales. Yo no sé si ustedes ya los están teniendo a nivel personal y a nivel de equipo, incluso cómo podemos conectarnos con el otro, cómo podemos mejorar la productividad, cómo está el de al lado, si lo estamos recargando, si nosotros nos estamos sintiendo bien con la forma en la que trabajamos, con esas rutinas que tenemos. Estamos trabajando de 8 a 12, almorzamos, no almorzamos, estamos teniendo pausas activas. ¿Cómo es nuestra rutina en el día a día? Entonces es importante reevaluar muchísimas de las cosas que hacemos para poder mejorar no solo nuestro bienestar general, entender, bueno, yo me levanto y lo primero que hago es ver el celular, cuántas horas al día estoy utilizando con el celular y esto cómo nos afecta a nivel de productividad. No sé si ustedes tienen ese control, cuántas pausas activas estoy haciendo al día. De pronto estoy haciendo muchas, de pronto no estoy haciendo. Estoy tomando agua, cuántos cafés me tomo al día, porque aunque no creamos, creemos que el café también nos ayuda a mejorar nuestra productividad y hay cositas pequeñas como nuestra alimentación. Estamos alimentándonos adecuadamente, nuestro desayuno es una forma de, pues es la nutrición número uno de nuestro cuerpo, pero si desde cómo empezamos el día no empezamos bien, no nutrimos adecuadamente, pues nuestra energía no va a ser la óptima, nuestra actitud y nuestras emociones tampoco. El 80% de nuestras emociones se gestan en el intestino. Entonces, todo lo que comemos, todo lo que vemos desde por la mañana, toda nuestra actitud frente al día, pues afecta indiscutiblemente nuestro trabajo. Entonces, incluso el cómo me veo cuando empiezo, si cuando empiezo en la mañana saco 5 minutos, no solo para agradecer, sino para hacer un ejercicio, decir, bueno, reviso, agradezco por lo que tengo, por lo que quiero ser y trabajo en tres cosas o en tres áreas de mi vida en las cuales de pronto no me siento tan pleno. Al trabajar integralmente nuestra sostenibilidad empresarial, eh, personal, que influye en la empresarial, pues podemos trabajar ciertos pilares a nivel personal conmigo mismo, cómo estoy, a nivel de mis relaciones en el trabajo, cómo estoy, incluso en mi familia, en las relaciones de mis entornos, eso cómo me hace sentir a nivel de mis hábitos de salud, tengo, no tengo, estoy bien, evalúo si me levanto con dolor de cabeza, cómo termino el día con energía, estresado, termino mis pendientes, no termino mis pendientes, eh, termino con energía, estoy agotado todo el tiempo. em, a nivel de mis finanzas, cómo estoy haciendo las cosas a nivel de equipo, en liderazgo, me siento pleno con cómo estoy manejando y gestionando las cosas en mi entorno o no, o quiero aprender algo nuevo. Entonces es importante en esta sostenibilidad empresarial poder tener rutinas pequeñas en cada área de nuestra vida que nos permita ser mucho más conscientes de si lo que estamos haciendo a nuestro alrededor está generando esos resultados que estoy buscando. Si tenemos herramientas precisamente para poder ser más, no solo más productivos, porque a veces entendemos la productividad como necesariamente tener muchísimos mejores resultados en menor tiempo, y a veces es simplemente si las tres tareas del día que me estoy proponiendo las estoy cumpliendo, no con los 30 pendientes que normalmente nos ponemos al día y que de los cuales cuando hacemos una lista y un chequeo, pues nos damos cuenta que estamos abrumados por 30 pendientes mm, que en promedio, si mucho, resolvemos 10 y terminamos en la semana resolviendo más emergencias y pendientes que verdaderamente teniendo una estrategia clave de cómo solucionar las cosas. Yo normalmente me gusta trabajar mucho este tipo de estrategia que se llama la 3-2-1, que es donde tenemos tres pendientes al día, tener foco de estrategia de tres cosas para hacer claves, dos momentos de pausas al día y una para respirar y retrospectar, bueno, cómo estoy, si estoy cumpliendo lo que me propuse, estoy bien, cómo estoy, no estoy, necesito apoyo de alguien en casa, en mi equipo, para poder mantener esa sostenibilidad personal
eso que me propongo en el día a día, en mi equipo, en mi bienestar, en cómo estoy, en cómo me siento frente a lo que estoy haciendo. No sé por qué aquí no me está cargando precisamente unas rutinas que les quería proponer para el día a día, em, que les pueda ayudar a entender no solo esos picos de energía. Les voy a mandar, de hecho, con el equipo un test para que ustedes aprendan a evaluar cuáles son esos picos de energía en el día, y cómo pueden hacer esa estrategia de no solo 90 minutos de concentración, uno de pausa, sino cómo organizar los bloques de trabajo eh, por día y por semana, que les ayude a integrar rutinas básicas en todas las áreas de su vida, que va a mejorar la productividad, que van a entender en esos momentos de energía qué sí hacer, qué no hacer, y frente a sus equipos también cómo poder mejorar esa sostenibilidad cultural de bienestar. Porque si la cabeza, si el líder está con burnout, está nublado y recarga a sus equipos, pues obviamente pueden tener las mejores estrategias, pueden tener toda la tecnología del mundo, pero no se van a ver los resultados, incluso en cómo comes, cómo disfrutas la comida, cómo es tu relación con ese momento de almuerzo. Me lo disfruto, como por comer, esto que estoy comiendo me está nutriendo, me está dando energía, o por el contrario, como y después me siento muy pesado, me siento mal, me siento triste, me siento cansado, me siento nublado. Porque aunque no creamos, la alimentación dentro de nuestro área de trabajo influye muchísimo emocionalmente en cómo nos relacionamos con el otro y qué actitud tenemos frente a lo que estamos haciendo. Entonces, en el sueño, por ejemplo, es importante tener tres pilares súper importantes, porque si no dormimos bien, pues emocionalmente al día siguiente, pues nos vamos a sentir cansados, abrumados. Entonces es importante que por lo menos una hora antes de irnos a dormir no veamos pantallas, hagamos alguna actividad que nos calme, eh, leer un libro, hacer incluso un rompecabezas, respirar, orar, meditar, hacer alguna actividad que nos permita como reducir un poco la carga de ansiedad o de estrés que podemos tener por lo que hayamos vivido en el día. Hay mucha gente que incluso es el momento ideal, hay gente que le gusta más en la mañana escribir, hay otros que les gusta en la noche hacer una retrospectiva de, bueno, esos tres pendientes, esas tres estrategias básicas a las cuales hoy quise trabajar, las cumplí, no las cumplí, por qué, y al otro día con qué quiero trabajar. Nos ayuda también a irnos a dormir más tranquilos. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, los niños, los que tengan hijos, en la noche empiezan a hablar mucho, y es porque esa es su forma de poder concientizar las emociones que tuvieron en el día y poder liberarlas. Nosotros también como adultos tenemos un montón de emociones durante el día que no sabemos cómo gestionar. Entonces es importante que también en la noche podamos tener nuestro ritual, bañarnos con agua caliente o poner nuestros pies en agua con sal, escribir esas emociones, esas cosas que queremos trabajar para el día siguiente. Hoy, qué fue lo que no funcionó en alguno de nuestros hábitos y rutinas, para poder empezar a hacer esos cambios. Em, Siempre dormir con, si tienen un televisor en el cuarto, siempre es ideal no tenerlo, pero si lo tienen, poderlo tapar, porque si ustedes se dan cuenta, los televisores o alguna parte de cosas de tecnología, por ejemplo, el celular, también dejarlo fuera del cuarto, porque todos estos, digamos, aparatos electrónicos generan unas ondas que hacen que el cerebro no se desconecte. Entonces, hablando precisamente también de ese bienestar mental, aunque no creamos, tener un espacio completamente en luz cerrada, en apagado, sin luz, nos ayuda a descansar mejor y al siguiente día levantarnos con buena energía. Entonces, básicamente es aprender a tener rutinas básicas cuando nos levantamos, las pausas activas del trabajo, en el almuerzo consciente, en las relaciones con nuestro equipo en el día a día y en la noche cuando nos vamos a dormir.
idealmente nunca tomen café ni bebidas energéticas o incluso alcohólicas después de las 6 de la tarde, porque eso va a activar mucho la actividad neuronal y no nos va a permitir ir a sueño profundo. Entonces, estas rutinas que aunque las vemos muy sencillas, muy bobas, cosas que a lo mejor muchas de estas cosas ya las sabemos, pero no las estamos aplicando, cuando las empiezas a aplicar, empiezas a darte cuenta que esa sostenibilidad personal son estrategias que así como planteamos que queremos cambiar en ciertos KPIs para que nuestra empresa sea más exitosa, genere más impacto a nuestro alrededor, a nivel social, a nivel ambiental, pues también tienen que ir aplicándose a nivel personal. Entonces, en cada área de nuestra vida, ¿qué podemos hacer diferente para que estemos nosotros bien, siendo conscientes que eso va a afectar no solo nuestra energía, nuestras emociones, nuestra productividad, sino incluso el relacionamiento que tenemos con nuestros equipos y con las personas con las que trabajamos? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en particular en alguno de estos aspectos, algo que quisieran preguntarme para yo poderles dar como algún tip en alguna de las circunstancias que ustedes están viviendo a nivel personal o a nivel de sus equipos, que les parece un desafío personal en su sostenibilidad personal. Creo que no. Aquí en el chat hay una pregunta. No. Buenos días, Buenos días. con Juan David. Hola Juan David, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, Juan David, cuéntamelo todo. Bueno, ¿hay algún rutero para planificar el tema o pues se puede utilizar como no sé, si uno utilizar una bitácora para decir, bueno, hasta tal hora voy a estar, ejemplo, conectado a mi celular, para empezar como a implementar esos hábitos de Sí, sostenibilidad personal sí, o cómo claro que sí. normalmente sería por ejemplo, uno que no está acostumbrado a eso, que hace todo lo contrario de lo que usted explica, ejemplo, duerme con el celular, lo primero que hace es ver el celular, redes sociales, cómo implementar esos hábitos de una manera, digamos, consciente, no porque uno ya lo lleva como en la mente, sino, digamos, de una manera ordenada, que como que al principio sea como tengo que hacerlo para poder coger ese hábito diario. Claro. Cuando hablo consciente es que una cosa es que tú sepas y otra cosa es que conscientemente hagas algo al respecto, ¿no? O sea, yo puedo saber que no lo estoy haciendo bien, pero conscientemente no estás tomando una acción. Entonces, yo les voy a mandar un test donde ustedes van a evaluar exactamente si están viviendo o no están viviendo alguna crisis de bienestar en alguno de los aspectos para empezar a mirar, bueno, este es un aspecto en el que tienes que empezar a trabajar. Uno cree que lo tiene controlado, pero no. Eso uno. Dos, normalmente yo sí, digamos, en el Notion o dependiendo de lo cada uno. El que es muy tecnológico, pues yo le digo, bueno, puede hacer incluso en su celular, en las notas, o tengan en mi caso a mí me gusta usar mucho, no la tengo aquí a la mano, la agenda, una agenda y empiezo a hacer como una evaluación. Entonces, primero en cómo me levanto. Entonces, yo me levanto y hago esto. Bueno, empieza por una cosa al día que quieras cambiar. Pues porque seamos sinceros, nosotros a veces hacemos una evaluación completa, entonces nos damos cuenta que tengo que cambiar 20 cosas en el día. Y 20 cosas en el día tú no las vas a cambiar enseguida. Entonces, empezar a hacer una ruta. ¿Qué es lo que más me está afectando? ¿Cómo empiezo el día o cómo lo termino? O durante el día los hábitos que tengo. Entonces, por ejemplo, ahorita me estabas hablando de cuánto tiempo gasto en el celular. Si tú enumeras las cosas de los hábitos que quieres cambiar, por decir, te salen 10 cosas. Bueno, de esas 10 cosas elige 3 que quieras empezar a trabajar este mes. 3. ¿Cuánta cantidad de celular estoy haciendo? No, me di cuenta que en el día estoy con
estoy consumiendo 1 hora de celular. Y bueno, y esa hora de celular es en el momento de mi pico de energía más productivo del día o es al final del día. Entonces, entendiendo por qué lo digo así, porque es que, claro, si tú lo estás haciendo en tu momento de energía más alto, que es en la mañana, pues de una vez tú te estás generando ansiedad y no estás utilizando la energía para lo que tienes que hacer, que es avanzar la mayor cantidad de pendientes y de cosas que cuando tu cerebro está en el foco más alto no lo estás haciendo. Entonces decir, bueno, mi estrategia puede ser que no haga esa hora en la mañana, sino la pueda hacer no sé, a las 3 de la tarde, que normalmente ya mi volumen de trabajo bajó y ya no es tan grave que haga esa hora en otro momento del día. O puede ser no, simplemente quiero bajar de 1 hora de usar el celular a media hora. Y esa media hora, en qué momento del día de mi rutina, no va a afectar mi productividad. O estoy usando el celular, ¿por qué? Estoy usando el celular porque me estoy sintiendo muy ansioso, me estoy aburriendo. Entonces, dependiendo un poco de... ¿Qué pasó? Perdón, bueno. Dependiendo un poco de eso que quieras trabajar, buscar primero el por qué lo estoy haciendo, en qué momento del día, porque tú lo puedes poner dentro de una agenda y decir, bueno, voy a poner una alarma para que no lo use de 1 hora a media hora, pero más allá de empezar a controlarlo es de empezar a entender si lo estoy usando en el momento correcto o no, si lo puedo disminuir o qué o por qué lo estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo y eso en qué me está afectando. Entonces yo diría, uno, primero escribir y ser consciente de por qué lo estoy haciendo, qué puedo mejorar al respecto, si es el tiempo, el momento en que lo hago y ya después buscar alguna herramienta que te ayude a controlarlo. Si es la agenda, te funciona, si es la digital para ponerte el alarma de, bueno, ya lo usaste 30 minutos suficiente. Yo creo que las herramientas dependerán mucho de qué es lo que quieres trabajar con ese hábito. No sé si contesté Perfecto. adecuadamente o si Sí. querías como algo más No, concreto. pues, muchas gracias, súper bien la explicación. Bueno, Adriana, tenemos acá una pregunta y nos dicen como qué prácticas recomiendas a las empresas para mantener a los equipos motivados y enfocados. Bueno, yo creo que algo que a veces olvidamos mucho es eh, dentro de los equipos es cómo están las personas, ¿no? O sea, qué es lo que verdaderamente motiva a cada persona, porque dentro de los equipos, por ejemplo, si son equipos comerciales, hay personas que les motiva más los incentivos económicos, hay otros que pueden ser, no sé, una salida al mes, hay otros. Entonces, yo creo que una de las cosas principales es tener esa cultura de escucharse, de conectarse una vez al mes de cómo están, no solo de cómo están las ventas, digamos que no solo esos indicadores a veces tan económicos de productividad, sino de conexión. Disculpe, de esos indicadores a veces que son como tan desconectados de crear una cultura. Y cuando uno escucha a las personas, ahí tienen las respuestas. O sea, si ustedes hicieran un control de entender, bueno, ¿qué es lo que motiva a mi equipo? Eh, es factible poder hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos diferentes generaciones dentro de los equipos. Entonces, a una persona de 20 años no lo va a motivar lo mismo que una de 30, que una de 40, que una de 50, porque están en contextos distintos. Entonces, hay que aprender a leer de pronto dentro de lo que uno escucha y variar. Bueno, este mes vamos a trabajar la motivación desde, por ejemplo, una salida a comer. Otro puede ser, bueno, vamos a mejorar los incentivos de las comisiones. Otro puede ser, vamos a trabajar algo del ser, vamos a trabajar sobre el liderazgo, la comunicación, darles estrategias para que de pronto ellos tengan un mejor performance en lo que están haciendo. O bueno, de pronto es que no tienen las herramientas adecuadas para poder... Eh,
vender adecuadamente o conectarse. Entonces yo creo que siempre la clave es escuchar a nuestros equipos, tener esas conexiones, incluso ese hábito de, bueno, de escribir, de conectar y a veces hasta que ellos mismos propongan y evaluar si es algo viable o no, porque la motivación en cada una de las personas es distinta. Entonces decirte yo que hay algo general que pueda generar conexión o motivación es muy difícil porque no sé si el equipo está conformado solo por mujeres o solo por hombres, de qué edades, de qué estratos sociales. Entonces hay que entender un poco más el contexto y escucharlos a ellos y poder generar estrategias de acuerdo a cómo ellos estén. De pronto a veces la motivación puede ser, venga, yo necesito tener 1 hora al día, perdón, 1 hora a la semana libre como para poder compartir más con mi familia. No sé, hay cosas motivacionales que pueden ser chiquitas en la rutina de su trabajo que puedes generarles a ellos más, no solo empoderamiento, sino conexión con lo que están haciendo. Entonces, mi consejo siempre es escuchar a las mismas personas que tienen las ideas y de pronto ir probando en ese equipo y en ese mix de lo que tienen que pueda ir funcionando mes a mes hasta encontrar esa estrategia. Súper, Adriana, muchas gracias. Vamos con la última pregunta y ya damos al siguiente speaker. Nos preguntan cómo mantener la motivación cuando los resultados no llegan tan rápido. Bueno, yo creo que ese es el desafío del día a día, ¿no? Ese es el desafío del día a día. Pero yo diría que a nivel personal y con los equipos con los que he trabajado, es entender precisamente esto que nos estamos proponiendo como equipo a nivel personal o como empresa, eh, siempre vamos a tener targets o KPIs a veces altos, ¿no? Difíciles de, bueno, vamos a tener KPIs altos y difíciles de gestionar. Entonces, en el día a día, ¿eso cómo puede ser aterrizado? Porque a veces ponemos unas métricas a 1 mes, a 3, a 6, a 1 año, pero no en el día a día, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo? Cuando los aterrizamos a nuestro día a día, la frustración es menor. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, para lograr, voy a dar un ejemplo bobo, pero si nuestra métrica al mes es 50 ventas, ¿eso cuánto me implica a la semana de trabajo y al día de trabajo? Entonces, cuando empiezas a hacer estrategias para el día a día de esas métricas que tengas al mes, a 3, a 6, a 1 año, es más fácil medirlo y mantener la motivación. Bueno, necesito una es a nivel mental es más fácil tú decir, necesito 1 venta al día que 50 al mes. Y puede que en temas numéricos a veces pueda ser lo mismo, pero cuando lo aterrizas a algo más sencillo en tu día a día, es más fácil mantenerte motivado. Eso, uno, aterrizarlo en el día a día, eso qué me implica, qué estrategias puedo tener para cumplirlas. Eso, uno. Dos, pienso que estos mismos hábitos que te estoy diciendo te ayuda a manejar esas frustraciones. Bueno, estoy desmotivado. ¿Por qué estoy desmotivado? Porque no lo estoy logrando, porque no lo estoy haciendo bien, porque no estoy teniendo un apoyo de mi equipo. Entender esa desmotivación o falta de motivación, ¿por qué viene? ¿Cuál es el factor real? ¿Es algo mío personal? ¿Es algo de mi entorno? ¿Se puede hacer algo al respecto? Entonces, dentro del journaling, cuando haces ese trabajo, por ejemplo, en la mañana o al final del día, entender esa emoción de dónde viene y cómo la podemos trabajar nos ayuda a generar una estrategia en común. Entonces, pues digamos que en este momento, sin entender qué es lo que, digamos, sí, entiendo que no es el lograr los objetivos, pero a veces no es solo el no lograr los objetivos, sino que esos objetivos de pronto no dependen de mí o yo estoy solo y necesito equipo. Digamos que hay un conjunto de cosas que pueden generar desmotivación. Entonces, yo diría aterrizar las métricas a algo diario,
entender esa desmotivación, a qué viene y si hay un hábito general en eso que estoy sintiendo que puedo cambiar. Es agradecer y ver no desde lo que no tengo y no he conseguido, sino cómo más bien lo puedo conseguir y cambiar ese enfoque. Indiscutiblemente, cuando organizas mejor tu día y tus prioridades, ayuda a que termines el día menos desmotivado, porque si hay algo que lo desmotiva a uno es el desorden, el no tener el día a día organizado. Entonces, cuando tú eres más realista de lo que puedes hacer en el día, terminas motivado. Así de pronto ese indicador no lo lograste,